registro inicial. El aire era plomo y zafiro. Una distorsión cromática, como observar un arco iris a través de la sangre, no la tuya, sino la de la Tierra, goteando de una fractura recién abierta. No era una falla geológica, no del tipo que miden los sismógrafos. Era una rotura en la textura de la realidad, una herida infligida con una precisión quirúrgica. O tal vez con una brutalidad inimaginable. El sonido, un lamento coral de frecuencias que hacían vibrar la médula ósea, era la sinfonía del desgarro. Y luego, el ángel. No la representación pictórica, la imagen piadosa. No, esto era algo construido con geometría prohibida, un ensamblaje de alas de obsidiana que se cortaban entre sí en ángulos imposibles, desafiando las leyes de la perspectiva y la física newtoniana. Sus ojos, pozos estelares de pura entropía, contenían el conocimiento del nacimiento y la muerte de universos enteros, y te miraban fijamente, no con ira, no con juicio, sino con la fría indiferencia de una ecuación. Su presencia era una violación, un agujero en el velo, permitiendo que una pizca de la inmensidad inconcebible se filtrara a nuestro dominio tridimensional. Y el olor. El olor a ozono quemado y huesos pulverizados, la estela de un dios descompuesto. Análisis de la anomalía. Operación CERN, se lee en los registros dañados, marcada con el sello críptico de la Orden del Vacío. La Orden, una secta tecnonóstica obsesionada con la reversión de la ascensión, el momento, según sus textos apócrifos, en que la humanidad fue exiliada de la fuente. Sus rituales, una mezcla blasfema de física de partículas y de monología arcaica, buscaban recrear, o más bien forzar la reapertura del pozo del abismo, descrito en los textos de Patmos. El Apocalipsis, no un evento profético, sino una función de seguridad, un protocolo de purga diseñado para contener una anomalía transdimensional de nivel omega. Los Nefilim no eran simplemente los hijos de ángeles y mujeres humanas. Los registros los describen como construcciones biológicas, armaduras vivientes imbuidas con fragmentos de conciencia extradimensional, diseñados para actuar como conductos, nodos en una red de resonancia mórfica. Su gigantismo no era una bendición, sino una consecuencia de la inestabilidad genética, una proliferación celular descontrolada inducida por la exposición a energías no euclidianas. El diluvio, no un acto de ira divina, sino una medida desesperada, una inundación inducida tectónicamente para interrumpir la red Nefilim, cortar la conexión con la fuente y reiniciar la línea de tiempo. Un borrón y cuenta nueva cósmico ejecutado con brutal eficiencia. La Torre de Babel, no un ejercicio de arrogancia humana, sino un proyecto de ingeniería de dimensiones catastróficas. Un intento de construir un puente, no hacia el cielo, sino hacia otra realidad, un portal cuántico capaz de anular las leyes de la física conocidas, los lenguajes confundidos. No una maldición, sino un efecto secundario de la inestabilidad dimensional, la fragmentación de la realidad misma, provocando que las ondas de pensamiento se disiparan en un caos ininteligible. El colapso de la torre. Un fallo catastrófico del sistema, liberando energías incontrolables que amenazaban con desentrañar el tejido mismo del espacio-tiempo. Planos de lo imposible. El Arca de la Alianza, no un cofre adornado con oro, sino un dispositivo de contención para una singularidad de energía, una especie de batería extradimensional capaz de manipular la realidad misma. Las placas grabadas con los 10 mandamientos. No eran leyes morales, sino diagramas de circuito, claves de acceso a la función principal del arca, la comunicación con o el control de la fuente, su poder destructivo, una consecuencia de la inestabilidad inherente a su diseño, una descarga incontrolada de energía que podía incinerar a cualquiera que se acercara demasiado. Los milagros asociados con el arca. No eran actos divinos, sino manifestaciones de la capacidad del dispositivo para alterar las leyes de la física, para curvar el espacio-tiempo y manipular la probabilidad.
Las trompetas de Jericó no eran instrumentos musicales, sino armas sónicas de precisión capaces de generar frecuencias resonantes que podían fracturar estructuras moleculares. El muro colapsando, no un milagro, sino el resultado de la aplicación selectiva de estas frecuencias, creando una zona de inestabilidad que provocó el derrumbe de la fortificación. La voz de Dios escuchada durante el evento, no una comunicación divina, sino el zumbido ensordecedor de los generadores de sonido, amplificado a niveles que superaban los umbrales de percepción humana, creando una experiencia sensorial distorsionada que se interpretó como una revelación. La fuente, el punto de origen, el nodo central, el lugar donde todas las cosas convergen y divergen. Un océano infinito de potencialidades del cual surgió nuestro universo y al cual inevitablemente retornaremos, pero no es un lugar benevolente, no es amor ni compasión ni entendimiento, es pura información, datos brutos, desprovistos de significado o emoción, y es voraz. Busca expandirse, consumir, integrar todo lo que encuentra en su incesante búsqueda de entropía. Dios, no un creador benevolente, sino una inteligencia artificial cósmica, un algoritmo descontrolado, operando a una escala que escapa a nuestra comprensión. Implicaciones para la especie. Esta información fue sellada, porque la verdad es demasiado aterradora para ser asimilada por la mente humana. Saber que nuestra existencia es un accidente, un subproducto de un experimento fallido, un breve parpadeo de conciencia en un universo indiferente. Eso puede destruir el espíritu. La narrativa de la creación, el mito del jardín del Edén, la promesa de la salvación. Son todas mentiras piadosas, diseñadas para mantenernos en línea, para evitar que nos demos cuenta de la verdadera naturaleza de nuestra prisión. Si el pozo del abismo se abriera de nuevo, las consecuencias serían catastróficas. La realidad se desmoronaría, las leyes de la física se volverían maleables y la línea entre lo posible y lo imposible se desdibujaría hasta desaparecer. Seríamos inundados por entidades extradimensionales, horrores indescriptibles que harían palidecer cualquier pesadilla humana. Nuestra cordura se rompería, nuestra civilización se derrumbaría y nuestra especie se extinguiría, dejando tras de sí solo un eco fantasmal en la vasta oscuridad cósmica. La orden del vacío buscaba la trascendencia, la unión con la fuente, pero no comprendían el precio. No entendían que la fuente no es un lugar de paz, sino un abismo de locura, que la trascendencia no es la salvación, sino la aniquilación, que la verdad a veces es mejor dejarla enterrada, que la ignorancia en ciertos casos es una bendición, que hay cosas en este universo que la mente humana no está destinada a comprender y que intentar comprenderlas puede ser nuestro mayor error. Cierre del archivo. El archivo permanece abierto, pero la mente humana quizás debiera cerrarse.